Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de poder compartir con ustedes. Bueno, iniciamos entonces con el tema. Bueno, el día de hoy le he denominado al tema que voy a compartir nueva criatura. Entonces, bueno, lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vemos es que esa frase, ¿no? Que dice de modo que nos indica que nosotros como cuando le hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿no? Nosotros hemos muerto con Cristo y ya no vivimos para nosotros mismos. Hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa, que es la vieja naturaleza. Y ahora somos nuevos, Dios nos da una nueva identidad. Antes no podíamos discernir el mundo espiritual, las cosas de Dios nos parecían no tenían coherencia, no tenían sentido. Sin embargo, ahora que hemos entregado nuestra vida a Dios, entendemos las cosas espirituales. Ya cuando uno no conoce a Dios y leía la Biblia, te parecía extraño, pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno le entrega su vida a Dios, algo nuevo comienza a emerger en tu vida. Eres una nueva criatura. Y Dios nos da el Espíritu Santo y podemos discernir las cosas espirituales. Entonces, cuando nosotros pero también tenemos una lucha diaria y todos sabemos eso, que la vieja naturaleza quiere resucitar, pero nosotros tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón de que nuestra vieja naturaleza debe morir, ¿no? Ha sido clavada ya con Cristo en la cruz y hemos resucitado a una nueva vida. Sin embargo, a veces esa vieja naturaleza quiere, quiere emerger en nuestra vida, ¿no? Que queremos regresar a eso, pero que estamos en una lucha, ¿no? Ahora, en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, vemos, ¿no? Que nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados juntamente con Él, pero también tenemos una nueva vida y tenemos que andar en esa nueva vida. Lo que Jesucristo ya venció al pecado. Y nosotros tenemos que caminar en esa victoria que Cristo ha logrado para nosotros. O sea, nosotros muchas veces nosotros atravesamos conflictos, problemas, pero nosotros tenemos que caminar en la victoria, en lo que Cristo ha hecho, poner nuestra mirada en Él. Ahora, yo tengo que rendir mi corazón porque ya soy una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron, lo viejo. Ese viejo se refiere a todo lo que ha sido parte de nuestra vieja naturaleza, nuestro orgullo, malos hábitos, malas opiniones, pasiones desordenadas y todo eso que amábamos antes, ¿no? Que disfrutábamos, complacía nuestro corazón, el orgullo, a veces la arrogancia, muchas cosas que a veces hasta nos traían satisfacción, ya pertenece a nuestra vieja naturaleza. Entonces, eso ha muerto, ¿no? Y si quiere resucitar, tiene que morir. Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Tenemos que entender que las cosas viejas han pasado, o sea, ya han caducado, ya no tienen validez sobre nuestra vida. Y poner nuestra mirada en Cristo porque somos unas nuevas criaturas. Ahora, lo caducado muchas veces se ve bueno. Lo caducado muchas veces se ve bueno, pero te va a hacer daño, te daña la vida. Hay cosas que aparentemente nosotros decimos, pero esto no me va a hacer nada, yo puedo manejar esto, pero si pertenece a la vieja naturaleza, tarde o temprano te va a terminar dañando la vida.
Entonces yo tengo que caminar conforme a lo que Cristo ya ha ganado para nosotros. Tengo que caminar conforme a lo que Cristo me ha diseñado, conforme a lo que yo somos escogidos. Entonces tenemos que caminar en esa nueva naturaleza. Luego dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces dice, sí, lo viejo ha pasado, pero oh, una buena noticia, lo nuevo ha llegado. Entonces esas cosas viejas, esas cosas muertas, se reemplazan por cosas nuevas, por llenas de vida, por la gloria de Dios. Entonces antes, cuando estábamos en nuestra vieja naturaleza, no entendíamos las cosas de Dios. Nos parecían extrañas, sentimentalmente, propósito, vivíamos por obtener, ¿no? Cosas efímeras, ¿no? Trabajábamos, por ejemplo, para ganar dinero. Pero cuando nosotros entendemos una palabra de Dios es revelada en nuestra vida, todo lo que no tiene trascendencia, porque la vieja naturaleza no tiene trascendencia, es pasajero, es efímero, es finito. Pero cuando nosotros entendemos y Dios nos revela principios de la palabra de Dios, nosotros podemos, tiene, es algo nuevo que nuestra mente antes no entendía, no lograba entender. Pero en esas cosas nuevas, Dios nos abre el entendimiento, nos abre el entendimiento y podemos entender. Un ejemplo es, por ejemplo, el trabajo. La mayoría de gente, ¿para qué trabajan? Para ganar dinero. Tú les preguntas, ¿y para qué trabajas? Te dicen, trabajo para ganar dinero. Pero cuando nosotros entendemos, cuando esa revelación llega a nuestras vidas, que nosotros trabajamos para la gloria de Dios, ya la situación cambia, cambia la situación, cambia la situación porque hemos entendido, se ha revelado a nuestra vida y debemos trabajar para la gloria de Dios. Y ya nuestro trabajo toma otro sentido, porque hasta a veces cuando uno trabaja solamente por dinero, hasta a veces se hace pesado, se hace sin propósito, sin expectativa, sin trascendencia. Pero cuando entiendes el propósito que es para la gloria de Dios, ya tu trabajo tiene trascendencia porque sabes que también es una herramienta que Dios nos da para poder bendecir a otras personas y ya cobra otro sentido totalmente diferente. Entonces, ese viejo pensamiento, esa vieja idea de no entender, ¿no? De que nuestra mente estaba cerrada, estaba en tinieblas y de no entender un principio, nos hace vivir de forma sin trascendencia. Entonces, nuestro entendimiento se abre. Y algo, cuando tú más renuncies a tu vida antigua, a tu vieja manera de vivir, algo nuevo va a ir emergiendo en tu corazón. Pero hay que tener también algo en cuenta, que lo que Dios pone en nuestras vidas viene en versión semilla, ¿no? Es algo que emerge, dice que es algo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, es algo nuevo que está emergiendo dentro de ti, pero viene en semilla, entonces uno requiere trabajarlo. Ahora, la semilla tiene todo el potencial. O sea, la semilla no es el problema. La semilla que el día que tú le has entregado tu vida a Dios, Dios ha puesto una semilla en tu corazón y esa semilla tiene todo el potencial cuando se desarrolle, tiene un tremendo potencial que Dios ha puesto en tu vida. Pero acá tenemos que trabajar el terreno, porque el terreno también tiene que ser trabajado y el terreno simboliza nuestro corazón. Y sí, la semilla puede tener todo el potencial, pero también se tiene que considerar el terreno, cómo está el terreno de nuestro corazón, si es un terreno pedregoso, es un terreno que se necesita abonar, se necesita trabajar, necesitamos trabajar en nuestro corazón. Entonces Dios también inicia un proceso en nuestras vidas de limpiar el terreno. Entonces, a veces esa limpieza no es fácil, porque, por ejemplo, el abono muchas veces es excremento y ese proceso de ir limpiando el terreno es complicado, es doloroso, pero tenemos esa convicción de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Sin embargo, en ese proceso vamos a pasar dificultades, vamos a pasar también victorias, vamos a ir venciendo cosas. Por ejemplo,
Piensa en tu vida ahora. Hay cosas que cuando has iniciado en tu caminar con Dios, te eran difíciles vencer, pero has puesto tu mirada en Cristo y Dios te ha ayudado a vencer eso. Y has tenido la victoria, ¿no? Claro, Jesucristo ya ha ganado la victoria para ti y tú has tomado esa victoria que Cristo ganó para ti y has podido vencer situaciones, experiencias traumáticas, porque Cristo te ha ayudado, te ha sanado. Y wow, gloria a Dios por esa victoria. Y ahora no ha ido pasando el tiempo y ahora hay nuevos desafíos. Entonces, de repente eso, si viene de nuevo a tentarte, ya no es un problema para ti, porque es algo en lo que Dios te ha hecho fuerte y ya has venido trabajando en tu vida y es algo que has vencido. Pero hay nuevas cosas, hay nuevos procesos por desarrollar. Y ahora también tenemos acá lo que es el alfarero, cuando trabaja también con la vasija. Cuando el alfarero trabaja con la vasija, dice que va a depositar sobre él un tesoro. Ahora, el tesoro no es el problema, porque el tesoro también tiene todo el potencial. El problema es la vasija. El alfarero tiene que trabajar con la vasija, porque si es que el barro, por ejemplo, tiene una piedrita, por ejemplo, tiene que volver a pasar por ese proceso, tiene que romper la vasija, ¿no? Si es que ha estado trabajando y si es que encuentra alguna maleza, tiene que volver a purificarla, sacar y volver a hacer la vasija. Pero el tesoro sigue siendo el mismo. Igual, la semilla sigue siendo la misma. Pero lo que nosotros necesitamos trabajar es el corazón. En este caso, la vasija, el barro. Necesitamos trabajar en nuestro corazón. Ahora, humanamente, cuando, por ejemplo, hay muchos eventos de desarrollo personal, y de crecimiento personal. Y eso no está mal, es algo bueno que las personas están desarrollando para que nosotros podamos crecer también en todas las cosas. Sin embargo, pueden ser muy buenas herramientas que te pueden dar muy buenas cosas, puedes aprender muy buenos principios, pero no te van a hacer salvo, porque el único que te da salvación y el único que produce transformación es Dios. Entonces, si yo puedo usar herramientas que no son malas, son buenas, pero no te van a producir una transformación. Te pueden ayudar, pueden calmar el corazón, uno puede ir a terapia y puede calmar el corazón, puede desarrollar herramientas para sentirse mejor y no está mal, está bien que uno pueda hacer uso de esas herramientas. Sin embargo, solo la palabra de Dios puede transformar nuestro corazón. Solo la palabra de Dios tiene esa capacidad de que lo viejo tiene ese poder. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo que Él ha hecho, solo eso tiene la capacidad de transformar la vida de las personas, de hacerte una nueva criatura. Tú puedes hacer uso de muchas herramientas, pero no tienen esa capacidad de hacerte una nueva criatura, de transformar tu vida, de lo viejo ha pasado, ha caducado, ya no es vigente, y de ir hacia lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, pongamos nuestra mirada en Dios, rindamos nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque eso nuevo que Dios ha puesto en nuestra vida va a ir emergiendo, pero es un proceso, poco a poco. Poco a poco va a ir emergiendo, se va a ir desarrollando. Ahora, muchas veces nosotros en la iglesia, cuando hacemos vida de iglesia o en nuestras relaciones familiares, muchas veces nosotros nos ofendemos por lo que las personas hacen o por lo que las personas dicen. Y también hay personas que pueden ser un poco hirientes en nuestro relacionamiento unos con otros. Y muchas veces hemos escuchado esas frases que dicen, no, es que yo ya no congrego, ya no voy a la iglesia porque me han hecho daño, porque tal persona es así, me ha dado un mal ejemplo. Pero Cristo, escucha esta frase, ¿no? Cristo es inofendible. Cristo es inofendible. Y la que se ofende es nuestra carne. No, es mi carne la que se ofende. ¿Por qué? Porque Cristo es inmune a la ofensa. Entonces, si yo estoy en Cristo,
yo también voy a ser menos inmune a la ofensa, o sea, voy a ser más inmune a la ofensa. O sea, menos, perdón, menos, menos inmune a la ofensa. ¿Por qué? Porque si Cristo está en mí y si una persona me daña, por ejemplo, pasa de que muchas veces nosotros ayudamos a personas y las personas, de repente, no todas, pero algunas personas no corresponden a la ayuda que tú les has brindado, a la ayuda que tú les has dado, y tú lo has hecho con todo tu corazón. Si tú pones tu mirada en la persona y en la correspondencia de esa persona, puede ser que la persona responda a tu ayuda de una forma positiva y tú te vas a alegrar y vas a decir, wow, he puesto mi expectativa en esta persona, le he ayudado y sí me ha respondido bien. Pero también puede ser que tú ayudes a una persona y que la respuesta no sea buena, no sea adecuada. Entonces dices luego, como me ha pasado esto, yo nunca más voy a ayudar a una persona, nunca más le voy a servir, porque todos son malos. Y eso cierra tu corazón. Pero si cambiamos el enfoque, si ayudamos a una persona, no porque si ella me responde o no me responde, si es agradecido o no es agradecido, sino porque ponemos nuestra mirada en Cristo, en lo que Cristo ha hecho. Así esa persona sea grata o no sea grata a la ayuda que yo le he brindado, si yo lo he hecho para Cristo, he puesto mi mirada en Él, lo otro ya no es relevante. Entonces, cuando haya la oportunidad de ayudar a una nueva persona, yo no voy a decir, no, es que no me han pagado bien y por eso yo nunca más ayudo a una persona. ¿Por qué? Porque mi mirada ya dejó de mirar a la persona y puse mi mirada en Cristo y aprendí de Él, de su carácter. Entonces vemos esa diferencia entre poner nuestra mirada en mí o en las personas en vez de poner nuestra mirada en Cristo. Igual con nuestra propia vida. Si uno mira su propia vida, si yo, por ejemplo, miro mi propia vida, yo tengo defectos, tengo dificultades, tengo luchas, tengo a veces creencias limitantes con lo que estoy luchando, o sea, estoy luchando con creencias limitantes, lucho con cosas, con pecados, con debilidades. Pero si yo pongo mi mirada en mí, o también pongo mi mirada no solamente en cosas malas que con las que estoy luchando, sino también mi mirada y mi confianza en cosas buenas que, que he podido superar. Si yo pongo mi mirada en eso, voy a depender de eso, de lo bueno o lo malo que haga. Si mi fundamento está en eso, va a ser un fundamento no firme. No voy a fundamentar sobre la roca, como dice la palabra de Dios, sino sobre arena movediza. Va a ser algo que no tiene sustento, que no tiene esa capacidad de sustentar, porque el día que haga las cosas bien, voy a estar bien, pero el día que haga las cosas mal, voy a estar mal, hasta de repente se me podría pasar la idea de quitarme la vida porque no me ha funcionado algo. Y no puedo depender de eso. No puedo depender de mis aciertos o de mis errores. Yo tengo que poner mi mirada en Cristo. Tengo que poner mi mirada en Él. Entonces, tengo que vivir para la gloria de Dios porque, por ejemplo, vemos que Moisés, cuando Dios le hace el llamado, él pone su mirada en él y le dice, pero yo soy torpe para hablar. Y pone su mirada en él, en sus limitaciones, en sus defectos. Pero Dios lo invita a poner su mirada no en sus limitaciones, sus defectos, sino en Cristo, en Dios. Le dice, no, tienes que hacer la obra a la que yo te he llamado porque yo estoy contigo. Y ese yo estoy contigo hace toda la diferencia. Ese yo camino junto a ti, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. Poner la mirada en él hace toda la diferencia en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo cambiamos? Podemos ver en nuestra vida cómo nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar. Por ejemplo, ese ejemplo del trabajo o otro ejemplo de cambiar mi manera de pensar, de poner mi mirada en mí o en las personas y con la palabra de Dios aprendo que debo poner mi mirada en Cristo, que Él debe ser mi fundamento. Pero si eso le hubieras dicho a la Katy de hace 20 años, es algo que mi mente no logra entender. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para los que no, bueno, no creen, no lo conocen,
les cuesta entender. No entienden a veces los principios de la palabra de Dios, esos principios que te transforman la vida, no lo logran entender. Sí pueden decir, hay cosas buenas en tu vida, pero si tú les compartes un principio, hasta pueden decir que estás loco. No entienden porque no han tenido esa revelación, no han abierto el corazón a todo el potencial, a todo lo que Dios tiene para ellos, cómo Dios quiere transformar sus vidas. Sin embargo, también la palabra de Dios dice que a las personas que no le conocen, tú debes conocer muchas personas que no tienen conocer muchas personas que no tienen una relación con Dios. Cristo quiere hacer esa obra, quiere que sean nuevas criaturas, que ellos puedan tener esa convicción en su corazón de que lo viejo ha caducado y he aquí todo hecho es nuevo. Dios tiene ese deseo en su corazón de transformar la vida de las personas que están a tu alrededor. Y nosotros también como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio y de compartir las buenas noticias. Porque el evangelio es una buena noticia, es algo que te transforma la vida. No solamente es un paliativo, como una terapia o un buen consejo que te calma, que te hace entrar en un momento de tranquilidad, pero el problema sigue ahí. O sea, el problema del hombre sigue ahí. Y el verdadero problema del hombre es, pues, es no entregarle su vida a Dios, o sea, es el pecado. Y el único que ha vencido al pecado es Jesucristo. O sea, Él es la respuesta. Pero el hombre hace uso, ¿no? De herramientas humanas que le ayudan a calmar el corazón, a quietar el corazón, pero el problema sigue siendo eso. Porque dice también la palabra de Dios que tienen el entendimiento entenebrecido. No logran, no logran discernir las cosas espirituales. Y así nosotros también estábamos en esa condición. No lográbamos discernir las cosas espirituales, nos eran locura, no lográbamos entender. Sin embargo, piensa en esa persona que te compartió el evangelio para que tú seas, y te dio o sea, fue usada por Dios para para que seas una nueva criatura. Piensa en esa persona que renunció a muchas cosas, renunció a objetivos personales, a intereses, a mirar solo su vida y en vez de mirar solo su vida y que todo se trate de él, de yo, empezó a mirar y te habló de Jesús, te compartió el evangelio, te invitó a su iglesia o te hizo participar en algún evento o como tú hayas conocido a Dios o en el trabajo, de la forma que tú hayas conocido a Dios. Y el día que conociste a Dios fue abierto tu entendimiento. Fuiste hecho una nueva persona, una nueva criatura. Y a partir de ese momento has iniciado ese proceso que el que comenzó en ti la buena obra la irá perfeccionando. Para eso lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces esa semilla de Cristo tiene que crecer en nosotros. Estamos en ese proceso. Eso que Jesucristo ha hecho su sacrificio en la cruz, Dios también antes de que nosotros naciéramos, Él ya tenía un plan para nuestras vidas. Y Él ya ha trazado una ruta y ha hecho un plan para tu vida. Entonces es algo que va emergiendo dentro, va transformando nuestro interior y va emergiendo hacia afuera, porque siempre el cambio es de lo interno hacia lo externo. Emerge internamente, va a ir emergiendo de tu interior y va a ir transformando lo externo. Hay cosas que ya has vencido, hay cosas que ya has superado y eso es el poder de la palabra de Dios. Entonces, dejemos de insistir en el viejo hombre, porque Dios te ha dado algo nuevo, Dios te ha dado capacidades nuevas. También cuando nosotros le entregamos a nuestra vida a Dios, Dios también nos da capacidades nuevas, dones nuevos, dones, también dones espirituales, el don de profecía, muchos dones, el don de hablar en lenguas. Hay dones de servicio, dones que Dios no otorga, porque todo don perfecto proviene de lo alto y también capacidades, dones como aprender, como en saber pintar, dones naturales también que Dios ya ha puesto en tu vida. Hay personas que tienen un talento único y eso es algo que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, es trabajar también en aquello que Dios ya ha puesto sobre tu vida.
Y Dios nos ha escogido para un propósito eterno. Y nosotros tenemos que mirar hacia adelante con fe y esperanza. Entonces, que lo que ahora, sí, ahora luchamos con cosas, como hay una lucha entre ese viejo hombre que quiere resucitar, pero nosotros tenemos una nueva naturaleza, algo nuevo está emergiendo dentro de nuestras vidas y sí estamos luchando con cosas, con debilidades, pero no podemos permitir que esas debilidades presentes nos condicionen o que esos fracasos que nosotros tenemos nos den una identidad, o sea, porque yo puedo estar luchando con impuntualidad, pero esa no es mi identidad, no es a lo que Dios me ha llamado a hacer, no es mi naturaleza. Y no lo puedo abrazar como mío y decir, Katy es impuntual o yo soy impuntual. No lo puedo abrazar como mi identidad, porque no es mi identidad. Dios en su palabra nos enseña que nosotros debemos ser personas que su sí sea sí, que su no sea no. Aprendemos principios de la palabra de Dios y mi identidad está en Cristo. Me tengo que llamar como Cristo me ve. Y sí, no, tampoco no puedo como tener una venda en mis ojos y decir, no, no estoy luchando con esto. Sí, estoy luchando con esto. Es algo, una lucha, pero no es mi identidad. No es algo que yo abrazo. Mi identidad es otra. Mi identidad es que Katy es responsable. Entonces, eso que Dios ha sembrado sobre mi vida tiene que ir emergiendo, transformando, tiene que emerger de lo interno hacia lo externo y ir transformando y entrar en ese proceso. Entonces, no puedo, mi fracaso no define quién soy yo. ¿Quién soy yo? Es como Dios me ve, conforme a aquello que, con lo que Cristo me ha visto antes de la fundación del mundo. Por eso es que a Jeremías le dice, antes de que nacieras, yo ya te llamé como profeta a las naciones. Ya le dio una identidad, ya le dio un propósito para su vida. Pero lógicamente uno acá lucha con cosas, pero son luchas, no definen quién soy. Entonces, tenemos que, conforme vamos avanzando, tenemos que ir también celebrando esas cosas que estamos venciendo. Y sí, tenemos batallas en nuestra vida, pero no lo vamos a vencer esas batallas con frustración. No podemos vencer es una batalla, porque si yo me desanimo y digo, ay, de nuevo lo mismo, sino tengo que mirar a Cristo y decir sí, o sea, estoy luchando con esto, pero tener esa convicción, esa palabra que dice que las cosas viejas han pasado, ya han caducado, ya no tienen vigencia sobre mi vida y ya no las tengo que abrazar porque ya no son parte de mi nueva identidad. O sea, sí lucho con eso, pero no es mi identidad. Eso ya muchas veces nos llamamos, hasta de juego nos llamamos. De repente, ay, eres una tonta. De repente hasta lo decimos jugando, pero a veces nuestro cerebro no lo entiende como jugando, nuestro cerebro lo entiende como que de verdad, pues no. O a veces decimos, ay, eres una tal, ay, eres así, y tu cerebro lo toma, quizás tú lo dices jugando, pero tu cerebro lo toma como real, como si tú fueras eso. Pero no, yo tengo que mirarme como Cristo me ve y decir, sí, eso, estoy luchando con eso, pero eso ha caducado sobre mi vida y algo nuevo está emergiendo en mí. Entonces, cuando más pongamos nuestra confianza en Cristo, cuando yo más ponga mi confianza en Él y mire a Él, etapa tras etapa, temporada, luchas, victorias y también situaciones que no nos salgan bien, en todo tiempo, en toda temporada, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, Dios nos va a enseñar a vivir en victoria. Y así algo no te salga bien algo en tu vida, tú puedes tener una victoria aún de las situaciones complicadas que atraviesas porque Dios te enseña principios en las situaciones, en las pruebas, uno aprende mucho y uno conoce el carácter de Dios y lo conoces de manera diferente. Y dices, wow, no conocí esto de Dios, este atributo del carácter de Dios. Entonces, somos escogidos por Dios para propósitos eternos y estamos en ese caminar donde algo nuevo está emergiendo sobre nuestra vida y tener esa convicción de que las cosas viejas han pasado, ya han caducado y caminar puestos los ojos en Jesús. Y también este principio que Él tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza. Entonces, podamos estar firmes
y caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, que tengan un bonito día.